Buenas, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, Eh, Fede. Gracias por aceptar la invitación a hacerte la entrevista. Em, Teníamos la idea de intercambiar sobre 4 o 5 ejes que nos parecían, si bien es un libro que tiene distintas aristas y que es interesante el recorrido que hacen de distintas experiencias, tanto eh, muchas localizadas nacionalmente, pero algunas que van cruzando fronteras. Inclusive desde la propia introducción plantean ese abordaje como la novedad historiográfica a partir de la caída de la Unión Soviética, la apertura de archivos y qué experiencias hubo de elaboración novedosa de tanto los países que fueran partícipes de la Guerra Fría, como creo yo la principal novedad, la abordaje de la compilación es intentar reponer cómo también en América Latina el impacto que tuvo la Guerra Fría fue trascendental y que en eso generó de alguna manera fenómenos políticos y también discusiones tanto políticas, teóricas y estratégicas que son quizás de mucho interés para retomar y pensar a la luz de los últimos procesos de los últimos años que de alguna manera han puesto de vuelta en el centro que ustedes señalan, que es un discurso de las derechas continentales sobre el enemigo común del comunismo. Entonces, si te parece empezar por ese punto, después podemos ir tomando algunos otros referentes que habíamos pensado para el intercambio. Sí, mira, ¿qué tal? Nuevamente. Y ya, nosotros veíamos una necesidad que no es solamente historiográfica, es una necesidad política. Nosotros entendemos la historiografía como una cuestión política, sino un mero entretenimiento intelectual, un mero pasatiempo. En este sentido, nosotros cuando empezamos a abordar el proyecto de investigación, nosotros estábamos observando ese tránsito en lo que se denominan los llamados gobiernos progresistas que se iniciaron en los primeros años del nuevo siglo, a lo que se denominó un giro a la derecha en la región, ¿no? En algunos casos a través de interrupciones constitucionales con golpes, en algunos casos, en otros a través de elecciones, como en el caso de Argentina, y lo que veíamos era empezar a discutir un poco qué es lo que había pasado, ¿no? De esa experiencia. Y en eso en el grupo tenemos diferencias políticas, o sea, yo voy a hablar a título personal. El primer punto para marcar es los límites de esos gobiernos, los límites de los gobiernos progresistas en la región, o sea, el uso de la categoría progresista. Un límite, ¿por qué sentido? Porque si bien hubo una mejora en gran parte de las condiciones de vida con respecto a la década de los 90, ese proceso no terminó de modificar radicalmente la reestructuración capitalista, la ofensiva capitalista que se vivió en los 90. O sea, por ejemplo, el gobierno del MAS entre el 2006 y el 2019 no logró o no quiso, no se propuso directamente, yo creo que no se propuso, transformar el modelo extractivista, primario exportador que caracteriza la historia de Bolivia desde la época colonial, y de hecho lo ha profundizado en el marco del denominado capitalismo andino amazónico. Lo mismo podemos hablar de otros fenómenos de otros países donde las estructuras de estos gobiernos que se llaman progresistas o se denominan progresistas se han mantenido intactas. ¿Sí? Podemos mencionar el caso de Nicaragua. ¿Sí? Nicaragua incluso ha habido un proceso de retroceso y ha habido una revolución previamente. En este sentido, partiendo de eso, veíamos que estos modelos entraron en crisis. En algunos casos llegaron gobiernos nuevamente con una mirada más procapitalista, más ligada a los modelos de los 90, pero por otro lado vimos que la población en estos lugares, fundamentalmente trabajadores, campesinos, estudiantes, jóvenes en general, salieron a protestar a las calles. Entonces, eso también fue un elemento dinamizador y disparador del tema. Porque además, en ese proceso no solamente se discutían los límites de determinados gobiernos progresistas. El caso de Ecuador es un caso muy claro, ¿no? El famoso gobierno de Rafael Correa y País, aunque después el sucesor Lenín Moreno profundizó ese giro a la derecha, pero veíamos que el modelo ecuatoriano no había alcanzado lo suficientemente un cuestionamiento a la década de los 90 de reestructuración capitalista. Recordemos que, entre otras cosas, Domingo Cavallo había sido asesor, digo, para que tengan una referencia en público argentino, de los gobiernos neoliberales de los 90.
y veíamos las movilizaciones en Perú, veíamos las movilizaciones y veíamos también algo inédito, que por fin estaba destrabando la transición, la larga transición al caso chileno, o sea, las movilizaciones de los estudiantes, saltando los molinetes, la incorporación de los trabajadores desde el norte hasta el sur, los reclamos de los pueblos originarios, en particular mapuche, etcétera, salían a la calle. Y salían a la calle y cuestionaban quizás la base del orden de la dictadura y del orden transicional que marcaron los gobiernos posteriores a Pinochet, ¿sí? Los acuerdos, el pacto de gobernabilidad, donde participó la democracia cristiana, los partidos conservadores, el Partido Comunista Chileno, etcétera, que cuestionaban la Constitución, la propia Constitución, y que hoy se esté discutiendo una asamblea constituyente, se esté discutiendo una nueva Constitución, eso se debe gracias a la movilización. O sea, empezaba un fenómeno nuevo. Y ese fenómeno nuevo implicaba, por sobre todo, mostrar que la historia no había terminado. Segundo, que muchos de los paradigmas que estaban presentes en la Guerra Fría, ¿sí? Hablar de clases sociales, hablar de movilizaciones sociales, hablar de, incluso desde del propio enemigo, desde la propia derecha, hablar de la avanzada comunista, etc., aparecían como temas vigentes. Entonces, esto nos llevó a revisitar el tema de la Guerra Fría, nos llevó a repensar un poco por qué era importante volver a discutir la Guerra Fría. Y una de las primeras cosas que empezamos a observar es que América Latina tuvo una altísima participación en la Guerra Fría, que muchas veces eso quedó alejada de los debates historiográficos que uno puede encontrar en la bibliografía, por ejemplo, en inglés, en Estados Unidos, en Europa y demás, donde pareciera que todo fue un enfrentamiento entre las dos grandes potencias y donde lo que nosotros queremos rescatar es un concepto, que es el sur global, que los principales acontecimientos de la lucha de clases de la Guerra Fría que cuestionaron el orden mundial posterior a Yalta y Potsdam se dan en los países periféricos, en los países del sur. Se dieron en Corea, se dieron en Vietnam, se dio en Cuba, se dio en Guatemala con la Revolución del 54, quizás el primer hecho en el derrocamiento a Jacobo Arbenz en 1954, producto de la discusión de la reforma agraria de 1953. O sea, América Latina tuvo un papel de primer orden en las discusiones sobre el tema de la Guerra Fría y muchas veces eso ha sido olvidado. Y en ese contexto nos parecía que el libro, en un contexto de protestas, de movilizaciones, que incluso la propia derecha volvía a levantar el fantasma del comunismo, en donde vuelve nuevamente a hablarse de clases sociales, donde vemos el papel de las organizaciones laborales, nuevos movimientos de originarios, etcétera, llevaba a repensar eso. Entonces eso es lo que nos llevó a motivar el libro. También ha habido ejemplos quizás más limitados, pero no por eso menos importantes, de resistencias a esas ofensivas que han tenido una gran violencia. Yo pensaba un poco el libro marcado en ese debate, en ese combate de la Guerra Fría, cómo la violencia del imperialismo también ha, de alguna manera, constantemente, desde que ha intentado una ofensiva, eh, obligado a los sectores populares a ensayar distintas respuestas que han tenido estrategias y debates muy candentes. Y entonces lo que pensaba es cuánto de esos aspectos que uno lo puede ver en el siglo XX, en la Guerra Fría, a partir de bueno, la Revolución Cubana y cómo se expandió la estrategia guerrillera y la necesidad de los focos en esa clave para combatir la ofensiva norteamericana, pero también en aspectos de autodefensa obrera y popular, campesina y todo lo demás. Nosotros, al menos con los compañeros de nuestro grupo en Chile, tuvimos una incidencia que es acotada porque la realidad era nuestro grupo, las posibilidades que tenían no eran las que tiene nuestro grupo en otros lugares, pero han tenido la posibilidad de incidir de una manera determinante en algunas regiones como Antofagasta a partir de la acumulación en ciertos sectores de la clase obrera y ahí donde se desarrolló la experiencia del Comité de Emergencia y Resguardo que también logró encolumnar detrás de la crítica a la situación, no solamente económica, sino también a represiva, a sectores mucho más amplios, con movilizaciones muy destacadas. Quizás, no sé cómo ves vos, qué implicancia puede tener el grado de resistencia de que estuvo en Chile, estuvo en Colombia, también estuvo en Bolivia ante el golpe, también cómo eso puede llegar de alguna manera a irradiar, o qué grados opinas vos que puede llegar a generar como reflexión para pensar la posibilidad de la política en la actualidad. A ver, primero, el año 2019 fue un año de revoluciones contagiosas.
¿sí? Fue un año de movilizaciones contagiosas. Desde el Caribe, en Puerto Rico, donde se vivió un verano caliente, que yo escribí algunas notas ahí en la Izquierda Diario, se produce algo inédito. En más de 100 años de gobierno colonial norteamericano se derriba a un gobernador pro-norteamericano, todos los gobernadores son pro-norteamericanos, pero se derriba con las movilizaciones en julio del 2019, pasando por las movilizaciones en Chile, en Perú, en Colombia, con el paro nacional, en Ecuador. 2019 es un año que no tenemos que perder de vista, es un año en Haití se producen movilizaciones importantes que van a hackear durante 2 años hasta el reciente difunto presidente haitiano. ¿Sí? Recordemos que el presidente haitiano había asumido para ese entonces y que fue hackeado desde el comienzo con aumento de combustible que había dado el gobierno, con una política de ajuste en el país más pobre de América Latina. Entonces, primero, ¿qué elementos qué conclusiones sacamos de esto? Primero, la vigencia de la revolución, vigencia de que hay elementos potentes en la sociedad, fundamentalmente a partir de procesos de movilización, de clases sociales que durante toda la década del 90 y comienzo del 2000 se la trató de olvidar. El papel de la clase obrera, el papel del campesinado, el papel de la juventud, el papel de grupos originarios. O sea, se demostró que el fin de la historia no es tal. Durante los 90 se quiso imponer una agenda a raíz de la caída del muro de Berlín, a raíz de la caída hace 20 años de la ex Unión Soviética, de que se habían terminado las eras de las revoluciones, y se entraba a una era de confort, se entregaba a una era donde aparecían nuevos focos de conflicto, pero era algo alejado, o era la problemática, o era el tema de encontrar un nuevo enemigo en el Islam, de buscar otro tipo de problemas en cuanto a diferencias étnicas, como se da en la disolución de la ex Yugoslavia. Y aquello que nosotros venimos sosteniendo, que la sociedad capitalista funciona fundamentalmente a través de la lucha de clases y donde las clases fundamentales están en permanentemente disputa, nosotros decimos que la vigencia de las luchas iban a estar presente a la hora del día, a pesar de que esa especie de que no pasa nada. Vinieron los procesos a comienzo del nuevo siglo y dio una irrupción que se canalizó a través de gobiernos progresistas, para poner post-neoliberales. ¿Sí? Yo detesto utilizar el gobierno progresista porque progresista no es un concepto que yo emplee. ¿Sí? Gobiernos que trataron de reacomodar la agenda. Digo, el gobierno del MAS es producto de un acuerdo con sectores de la burguesía para frenar un proceso de alza que se viene dando con la guerra del agua en el 2000, con el octubre negro de la guerra del gas, con las movilizaciones del 2005 que renuncia Carlos Mesa. ¿Sí? Es una política de concertación y de unidad a través de crear un nuevo régimen, a través de la Asamblea Constituyente, ¿sí? Donde no se toca de fondo la reestructuración capitalista iniciada. En el caso de Ecuador encontramos lo mismo. En el caso de Brasil, la idea de que un obrero llega al gobierno es como pensar que la clase obrera llega al gobierno, y cuando en realidad el PT, ¿sí?, traiciona sus orígenes de clase. Y podemos seguir mencionando un montón de casos más. Después tenemos todo un grupo de países, los países que podríamos llamar de la región andina, que seguían asentados en los modelos de reestructuración capitalistas, muy fuertemente vinculados a los Estados Unidos, fundamentalmente dos países que son estratégicos para la implementación de este modelo y que irradia su fuerza del neoliberalismo sobre el resto del continente. Uno es Chile y el otro es Colombia. ¿Dónde estalla este proceso? Y lo que los ponen a estallar a estos procesos, tanto en los primeros países que mencioné como en el segundo, es la movilización. Es algo que va chocando contra aquellas ideas de quietud, de pacifismo, de inmovilidad, de que ya no iba a pasar más nada. Y nuevamente las masas salen a las calles e irrumpen en la escena. Irrumpen en la escena y lo irrumpen con hechos violentos. Y no solamente de Estados Unidos que reaccionan los partidos de la burguesía, los partidos de la clase dominante, los partidos que conforman la junta de negocios de esos gobiernos, pero también partidos de tipos reformistas, de tipos centristas como los PC, donde tratan de canalizar la protesta social, ¿sí?, en torno a esto se soluciona en las urnas, esto se soluciona eligiendo nuevos parlamentos. Lo observamos en Chile. ¿La salida cuál es?
de estos partidos reformistas, donde está el comunismo, los frentes amplios, etc. Es buscar acuerdo con sectores de la burguesía, sectores de la burguesía que sean más negociables, más dialoguistas, pero no buscan una ruptura. Entonces, entre otras cosas, cuando charlamos hace un rato, ¿por qué era importante ver las trayectorias de los PC? Porque hoy los PCs aplican las mismas políticas que aplicaron en los 50, en los 60 y en los 70, de canalizar las protestas, las demandas, las movilizaciones en torno a una vía electoral que al fin y al cabo lo que sirve es darle un reformismo, una reproducción al sistema capitalista y no cuestionarlo de fondo. O sea, no cuestionar las bases de la dominación y engañarlos dentro de lo que sería la democracia burguesa, la democracia electoral, la posibilidad de conquistar. Ahora bien, este es un proceso donde lo podemos observar que se da tanto en los 50, en los 60, en los 70 y se da nuevamente acá. Entonces no es solamente que tenemos a los Estados Unidos, tenemos a la derecha en la región, tenemos los partidos liberales, a las burguesías, sino también tenemos a agentes colaboradores de clase que son enemigos de la clase obrera. Digo, si no nos olvidamos de quiénes son el PC. El PC es el principal enemigo que ha tenido la clase obrera, ¿sí? Después del proceso de degeneramiento que ha vivido la ex Unión Soviética. Y en este sentido, tenemos que encontrar que ese papel lo sigue cumpliendo, desarrollando, y que hoy nuevamente, con un canto de sirena, va a empezar a encauzar la protesta en torno a la situación. Lo vemos en el caso muy claro en Colombia. El papel en Colombia de Gustavo Petro, ¿sí? Que se presenta como el hombre de izquierda, que para la derecha uribista es un comunista, es un hombre que se come a los niños crudos, que se va a venir al fin del mundo y demás. Petro, ¿sí? Es un tipo que es un personaje político que claramente quiere mantener el orden, quiere mantener el sistema. Se observó en el paro después del 29 de abril de este año, que fue un paro grandioso, que duró varios meses, que los estudiantes, los movimientos de indígenas en la región del Cali llevaron con organización de autodefensa, con armamentos, con toma de ciudades, con división en las ciudades, ocupando lugares estratégicos, cortando las vías de comunicación. Hackearon al Estado colombiano en una de las zonas más ricas del país. Lo mismo lo encontramos en Medellín. Entonces, ¿cuál era la postura del gobierno de Uribe? Reprimir a través de su actual presidente, Duque. Ahora bien, además de Duque, que tuvo una respuesta por parte de la burguesía, el sector más ligado a los Estados Unidos y demás, está también otro sector de la burguesía, con un ropaje pseudo-izquierdista, con un ropaje izquierdista, progresista y demás, como el que desempeña el Frente Amplio en Chile, como el que desempeña el Frente Amplio en Uruguay, etcétera, que es el movimiento liderado por Petro, que tenía una de sus antiguas socias, era el actual alcalde de Bogotá, que se convirtió en represora frente a las movilizaciones. Encontramos que la salida es: esperen un año que votamos, esperen un año que votamos. La solución es calmar, apaciguar, esto se puede resolver, tenemos una constitución que nos garantiza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, digo, ¿por qué no sirve estudiar historia? ¿Sí? ¿Por qué no sirve estudiar historia? Porque en los procesos de movilización, la gran oleada revolucionaria que genera la revolución cubana, el proceso de revoluciones que se inician en toda la década del 60 y 70, vamos a encontrar distintos tipos de respuestas. Vamos a encontrar la respuesta represiva con la doctrina de seguridad nacional, la respuesta donde el Estado canaliza las demandas en torno a reparto agrario. Hay un texto que es el de Matías Oberlin que habla de la reforma agraria institucional, o sea, cómo algo que ya había hecho la Revolución Mexicana en la década del 20, que es cómo la canalización de las demandas del movimiento de Zapata, del movimiento de Villa, las da el Estado de ahora en más, que es lo que quiere hacer Arbenz en Guatemala, que es lo que va a hacer Cárdenas con el reparto agrario de la década del 30, que van a ser los planes impulsados por la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso es un enemigo de los trabajadores, es un enemigo de los estudiantes, y es una salida que se dio la burguesía imperialista de la mano de Kennedy, ¿para qué? Para evitar nuevas Cubas, para evitar nuevos procesos. Entonces, ¿qué tenemos? Distintas salidas de la burguesía. Una salida es la salida represiva, la doctrina de seguridad nacional. La otra es: bueno, concedamos algunos repartos agrarios, reforma agraria desde el Estado. El Estado va a determinar qué se reparte, qué es lo que no se reparte. Impidamos todo tipo de autoorganización campesina que implique expropiaciones masivas, que implique, digo, y esto es algo que lo observamos hasta en la última revolución, en la revolución nicaragüense. Recordemos que la revolución nicaragüense expulsa a los trotskistas de la brigada Simón Bolívar porque empezaron a pedir la ocupación de las tierras. Son expulsados, torturados y llevados, exiliados a
Panamá, cuando habían jugado un papel importante en la defensa en la defensa del sandinismo en contra de la dictadura de Somoza. Entonces, lo encontramos en todos los procesos revolucionarios, el intento de canalizar la respuesta. ¿Qué va a hacer el sandinismo cuando gobierna? Hacer organizaciones campesinas que respondan desde el Estado, la Asociación de Trabajadores Campesinos, ATC. Vamos a crear instituciones desde arriba. Entonces, esa salida de tipo reformista desde arriba es importante observarla porque hoy también la podemos volver a encontrar. ¿Qué quieren hacer una constitución? Bueno, discutamos una constitución de determinadas cosas. Recordar lo que pasó en Bolivia. La constitución, una cosa es el debate que empieza en Bolivia en el 2006, 2007, y otra cosa es, a partir del alzamiento de la derecha con los departamentos de la región oriental, la masacre en Pando, el hecho de que Evo no podía circular por determinadas capitales del país, la intervención de la UNASUR llevó a que se reúna nuevamente la Constitución y se haga una Constitución más tibia, menos radical que la que originalmente se pensaba en el debate de la Constitución. Y hoy puede ser que esté planteado esto en Chile, esté discutiendo eso. O en el caso de Colombia, que no se discute la Constitución, que la protesta se canalice por la vía de las elecciones. Y en esto, vuelvo a insistir, la burguesía no juega solo, y esto es importante saberlo. Juega con partidos, como en la década del 60, en la década del 70, que tienen una verborragia revolucionaria de los labios hacia afuera, pero que en la práctica buscan acuerdo con los sectores de la burguesía. ¿Por qué? Porque son enemigos de la revolución, son enemigos de la movilización social. Y en esto claramente tenemos que hablar del PC y sus acólitos y sus grupos y sus pseudos nombres que aparecen en distintos países. ¿Sí? Y esto es importante volver a ver la historia. ¿Por qué es importante? Porque en los momentos de efervescencia social, las aguas quedan un poco más claras, ¿no? Dónde se para cada uno. Y donde vamos a encontrar que una respuesta de la clase dominante va a ser la represión y otra va a ser la respuesta, concedamos una serie de reformas, pero en eso la burguesía no va a estar sola, sino que va a tener aliados reformistas que con un canto de sirena le van a decir a las masas, a los estudiantes, a los campesinos y demás, confiemos en las elecciones, confiemos en una modificación de la Constitución y no den una salida auténticamente revolucionaria. Digo, me parece que esto es para tenerlo presente. Y lo que demuestra claramente las movilizaciones es que no hay tal proceso de fin de la historia, de que las clases siguen estando vigentes, que la burguesía ante determinadas circunstancias no va a dudar en reprimir, sino veamos la gran cantidad de gente que ha perdido los ojos en Chile, la gran cantidad de activistas desaparecidos, reprimidos en la minga colombiana. Digo, la burguesía no va a perder el tiempo con paños tibios en determinadas circunstancias cuando el proceso de radicalización se acelera, va a recurrir a la represión. Con el aval de Estados Unidos o sin el aval de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son los garantes del pacto de dominación de cada uno de estos países. O sea, no es solamente Estados Unidos. Estados Unidos siempre está presente. Nadie está cuestionando acá eso. Estados Unidos siempre está presente. Pero acá tenemos que destacar el rol de esas burguesías a nivel local, ¿sí? Que son las que en última instancia controlan el Estado para mantener el sistema de dominación social. Retomando esto último, me pareció lo más acertado, más interesante del recorrido de los artículos, una interpretación donde las grandes transformaciones y cambios sociales que han efectivamente ocurrido de distinta manera en América Latina durante el siglo XX, no son leídos en la clave de la astucia, la inteligencia o la audacia de esos actores burgueses locales, burgueses nacionales, o solamente en la clave de la búsqueda de la modernización económica para evitar justamente la respuesta popular cuando hay situaciones explosivas, sino pensar que más bien muchos de esos procesos de transformación que se vivieron tuvieron como fundamento los procesos revolucionarios que atravesaron América Latina ya muy tempranamente, desde 1911 con la Revolución Mexicana, y uno podría también recorrer cada década, tuvo una gran revolución. Vos mencionabas la cubana, podríamos volver sobre los pasos y hablar de la boliviana del 52, que también fue de un impacto mayúsculo. Podríamos
irnos ya a los 70 y pensar el proceso de revoluciones que hubo en América Latina. Chile y Argentina quizás fueron de los más destacados, pero fue un ascenso generalizado de sectores de la clase obrera que tendían ciertas puentes o alianzas a sectores populares y, y me parece que también en eso hay un aspecto que vos dejás abierto en tu artículo, que es sobre los partidos comunistas bajo el impacto de la Revolución China, la Revolución Cubana, en Cuba, no en Chile, en Guatemala y en Uruguay. Planteás que como estaban enmarcados en los parámetros de la burocracia moscovita de la Unión Soviética, no querían correrse del marco, digamos, de las ideas del Frente Popular, donde volvés sobre las discusiones estratégicas de la Tercera Internacional, cómo se fueron transformando y convirtiendo de una táctica, de alguna manera, el Frente Único en una estrategia que no tenía nada que ver con esa táctica de Frente Único, sino que era una alianza entre clases. Y dejas abierto, porque no, obviamente es un artículo en una compilación, que dentro de la izquierda también había otros grupos que estaban por fuera de los partidos comunistas, y creo que es interesante y pertinente, si tenés ganas, aunque sea breve, mencionar cuáles fueron las discusiones que se dieron dentro de la izquierda de esos países, no sé si toda, pero el que vos quieras destacar de alguna manera para pensar cuál puede llegar a ser actualmente la recuperación de esa historia, pensando en los escenarios de la lucha de clases actual. Sí, una de las discusiones más importantes que se da contemporánea a esa es el cisma sino-soviético, o sea, la diferencia entre la dirección de Mao con la dirección soviética de Khrushchev. Esa es una diferencia que va a repercutir en toda América Latina y en el mundo, con una particularidad, en el caso de América Latina, también en algunos otros países del mundo, además va a estar marcada por el triunfo de la Revolución Cubana. ¿Qué particularidades encontrás? Que muchos de estos grupos van a oscilar, muchos de estos grupos maoístas van a tomar elementos propios del maoísmo clásico, el papel del campesinado, el papel de la lucha del campo a la ciudad, el papel de una guerra popular prolongada, adosado en algunos casos, como en el caso guatemalteco, con el importante papel que desempeña la dirección cubana de hacer un foco guerrillero, ¿sí? De tomar las armas porque las condiciones objetivas están dadas, ¿sí? Hay una dictadura, hay una situación económica declinante, y como diría en su momento Tomás Borges, el comandante fundador del Frente Sandinista de Liberación, solo hace falta encapucharse y salir a combatir, o sea, el elemento subjetivo, ¿no? O sea, una cuestión de voluntarismo, un pequeño grupo decidido a hacer. Bueno, y eso va a ser también algo que va a impactar en el resto de la región. Van a surgir distintos grupos que se van a alejar del reformismo del PC, de los partidos comunistas pro-moscovita, del pacifismo, de la convocatoria electoral, que van a tener una actitud más radicalizadas y van a estar fuertemente influenciadas o por el maoísmo o por el castrismo-guevarismo. En ese caso, el proceso, que por un lado uno podría decir, bueno, son más o menos revolucionarios, como se daba el debate en la época, unos son reformistas, el otro revolucionario, bueno, eso hay que tomarlo con límites. Lo que sí es cierto es que decidían tomar las armas en forma de rechazo de lo que consideraban una vía pacífica de transición, de participación electoral, que el ejemplo más claro es el caso chileno o el caso uruguayo. Eso por un lado. Ahora bien, esa salida de tomar las armas, de poner un grupo de voluntarios, avanzar, incorporarse, también tenía sus límites, porque lo observamos en el resto de los grupos, porque en determinadas circunstancias, ¿sí? Buscaban acuerdos con algún sector de la democracia burguesa, con algún sector, con algún partido ligado a la burguesía, buscaban establecer acuerdos frente a determinada situación de la lucha de clases, y su propuesta en muchos casos pasaban por la defensa de la nación frente al imperialismo. Entonces, en la nación entramos todos. En la nación entra desde el trabajador, el campesino, el estudiante, hasta sectores de la burguesía proclives a una industria nacional, buscar algún acuerdo. Entonces, en ese debate, por más que algunos decidían tomar las armas, terminaban capitulando, terminaban aceptando,
la alternativa de que hay algún sector burgués patriótico, como se lo llamaba en esa época, donde se podía depositar esperanza y hacer un gobierno de tipo de Frente Popular. En este sentido, ¿qué es lo que quiero decir? Que tanto con diferencias notables entre el comunismo pro-Moscú, el maoísmo y el castroguevarismo, tenían algunos elementos en común. Uno de los elementos en común es buscar un acuerdo con algún sector de la burguesía, ¿sí? Y en última instancia, además, donde los planteos centrales estaban dentro de los marcos nacionales. No se planteaban extender la revolución más allá de la frontera. El caso más claro es la dirección castrista. En determinadas circunstancias deja de apoyar el proceso de revolución continental, ¿sí? Los deja de apoyar a fines de la década del 60, ¿sí? Y toma como elemento para dejar apoyar la excusa del fracaso de la guerrilla del ELN del Che, el fracaso en Ñancahuazú. Ahora bien, en realidad ya había una política muy clara por parte de la dirección cubana de no extender el proceso revolucionario al resto del continente. Y en este sentido, nosotros sabemos bien claramente de que no hay ninguna revolución que se pueda sostener en los marcos de un límite de un Estado-nación. Lo vimos trágicamente en la Rusia de comienzos del siglo XX, en la Unión Soviética, y el fracaso de la revolución en la alemana, el fracaso de la revolución en otros países en esos años, ¿sí? En Hungría, etc. En este sentido, estos gobiernos o estas políticas de estos partidos comunistas o maoístas o castroguevaristas, además de buscar acuerdos con sectores de la burguesía denominada patriótica, burguesía nacional, pequeños y medianos, donde incluso mantiene una concepción etapista, y este es un tercer elemento importante, mantiene una concepción etapista. Todos plantean que hay que hacer una revolución agraria, antifeudal, capitalista, y en favor del desarrollo de la democracia. Entonces, el planteo del socialismo lo dejamos para otra época. Entonces, todos estos conceptos están presentes hoy en día. Cuando uno escucha al teórico, vamos a ponerle ese nombre, Álvaro García Linera, en Bolivia, cuando dice que primero hay que desarrollar un capitalismo andino-masónico y que luego de 200 años, cuando se desarrollen las comunidades originarias y demás, está planteado la idea de un socialismo comunitario, sostiene la misma revolución de tipo estapista. O sea, busquemos acuerdos, desarrollemos el capitalismo. América Latina tiene el mismo diagnóstico, hay que destruir el feudalismo, hay que destruir la base de la burguesía agraria tradicional, de los terratenientes, etcétera, etcétera, y busquemos acuerdo con sectores modernos de la burguesía. Digo, es el papel que lleva a cabo Jacobo Arbenz en Guatemala, que nosotros mencionamos. Jacobo Arbenz en Guatemala es un gobierno que tiene como asesores al Partido Comunista Guatemalteco, que en ese entonces se llamaba Partido Guatemalteco del Trabajo. Tiene diputados el Partido Guatemalteco del Trabajo. Ahora bien, se venía el golpe de Estado. Entre el 53 y el 54 hay una gran campaña que se viene el golpe de Estado. El golpe de Estado se da en junio del 54. En junio del 54, el gobierno de Jacobo Arbenz no sale a defender la revolución, ni el Partido Comunista sale a defender la revolución. ¿Por qué? Porque no quieren avanzar en un proceso de revolución, porque no le quieren dar armas a los obreros que le pedían que le den armas, no le querían dar armas a los campesinos, a los estudiantes. Entonces, ¿qué hacen? Una fuerza contrarrevolucionaria de 110 personas, ¿sí? Que lidera Castillo Armas, que viene de Honduras, que se llama el Plan Tegucigalpa, viene de la capital de Honduras, toma Guatemala y derroca a Jacobo Arbenz. Como una fuerza de 110 militares derrocan a Jacobo Arbenz y Jacobo Arbenz se entrega. Es como lo que vimos al año siguiente con Perón. Los obreros que estaban dispuestos a tomar las armas para defender su gobierno, Perón no las entrega. Es más, se las confisca y se la da a la gendarmería, se la da al orden. Y acá pasa lo mismo. El partido la juventud del Partido Guatemalteco del Trabajo, la juventud del PC, le pide armas al gobierno. Y el gobierno no se lo da. El Partido Comunista de Guatemala le dice, no hay que dar armas, vamos a defender. ¿Por qué? Porque confiamos en los militares patriotas. Confiamos en que va a haber sectores de la burguesía que van a observar, porque estaban de acuerdo con determinados rasgos de la reforma agraria. Y no lo salieron a defender. Entonces vemos los límites de esos proyectos, los límites de ese encanto de sirena, ¿sí? Que engaña a vastos sectores de la población diciendo, bueno, esto lo vamos a solucionar por el orden, y que no quieren avanzar a la revolución. Digo, y lo cierto es, los hechos es que cuando viene la contrarrevolución en Guatemala lleva a 150.000 muertos. Hay 150.000 muertos entre 1954 a 1996. 150.000 muertos, digo, asesinados, poblaciones campesinas exterminadas. Y en eso no es solamente Estados Unidos el responsable, es responsable también
una burguesía como la guatemalteca, que no tenía colores progresistas o menos progresistas, como nos quería hacer entender el PC, que fue una burguesía totalmente, que sigue siendo hasta el día de hoy, si vos conocés Guatemala o alguien conoce Guatemala, escucha este video, es una burguesía hasta el día de hoy profundamente racista, es una burguesía que profundamente discrimina a los pueblos originarios, que en Guatemala es su mayoría, discrimina, que se sienten como una especie de apartheid sudafricano, en el gobierno de los blancos, en mayoría negro, bueno, eso sucede hoy en Guatemala, o sea, una mayoría indígena que es discriminada, maltratada, que hace que baje los salarios, que las peores condiciones de trabajo en Guatemala las sufra un indígena, que hay violaciones y que no hay ningún tipo de justicia, ni siquiera burguesa, para ese sector. Bueno, eso está marcado por una burguesía que puede ser progresista, menos progresista y demás, pero que profundamente tiene un odio de clase, un odio que además es racial, el odio de clase ahí. Bueno, y eso, digo, el PC lo sostuvo durante años. El PC sostuvo durante años esta política, ¿sí? Y sostuvo ese tipo de gobierno. Y el PC compró a nivel internacional esto de no hay que defender la revolución, no hay que defender el gobierno con las armas, sino que quizás podemos llegar a algún acuerdo. Observamos otros ejemplos históricos en Argentina, observamos otros ejemplos históricos en Chile, observamos distintos ejemplos históricos donde el PC busca algún sector progresivo. Recordemos que en Argentina Videla era un general progresivo, era mucho más progresivo que Suárez Mason. Digo, tuvieron una política de capitulación, mientras desaparecían compañeros militantes del Partido Comunista. Digo, eh, me parece que es importante saber la historia para que no sepamos qué actores van a volver a aparecer en estos momentos de efervescencia de masas, con distintos ropajes, pero que siempre van a venir con esta idea de buscar acuerdos, acuerdos salvadores, pacificadores, desmovilizadores. Me parece muy interesante todo lo que vas referenciando y daría para mucho más, pero no sé si hay tiempo. Entonces, te quería hacer una pregunta muy puntual y quizás, como hacen en la introducción, una revisión de cuáles han sido los aportes historiográficos de los cuales se paran los artículos compilados para pensar la Guerra Fría, no solo en esos países que fueron centrales en esa disputa, sino también cómo pensar la lectura de ese escenario desde América Latina, de lo que vos llamás el sur global. Eh, hay referencias no solamente a los movimientos campesinos, obreros, populares en general, sino inclusive hay algún artículo más focalizado en las juventudes, si no han sido protagonistas en Centroamérica, como referenciabas, en Chile, en Colombia, no solamente los sectores juveniles precarios, que son también los que vemos en Argentina, y que son parte de esa juventud a nivel mundial, que sabe que su escenario y su destino va a ser mucho más precario que el de sus generaciones pasadas, sus padres, y eso la hace distanciarse del modelo eh, que había tenido tanto éxito hasta hace poco, como un modelo norte sería en la búsqueda en la meritocracia individual. Si no hay posibilidades, como lo ves vos, de que impacte también a nivel de la producción teórica e historiográfica estos movimientos juveniles o de las mujeres, sobre todo de las mujeres, en ese tipo de respuestas y cómo se puede llegar a traducir a nivel de producción bibliográfica. No sé, algo he leído que vienen justamente leyéndose los procesos a nivel de Argentina al menos, pero también de América Latina, de cómo ese movimiento viene impactando y viene despertando búsquedas también para investigar hacia atrás antecedentes y desde ahí pensar políticamente y estratégicamente, que es como vos decías, de qué manera pensar la intervención actual. No sé cómo ves vos tenés relación también, entiendo, con intelectuales académicos en Colombia, en muchos lugares de América Latina. ¿Cómo ves vos que puede llegar a esta emergencia de actores juveniles o de los sectores de las mujeres que ganan las calles? ¿Cómo puede llegar también a ser un condimento para pensar la historia hacia atrás? ¿Y cómo lo ves hasta ahora? Si no es hacia adelante, ¿cómo lo ves hasta ahora?
Yo creo que sí, que está impactando, impacta en la bibliografía, en las organizaciones sociales, en los procesos de movilización. No solamente agregaría mujeres y jóvenes, sino hablando indígenas. Pero para mí el elemento central, y esto tiene que ver con el debate historiográfico político, por más que uno quizá lo pueda observar en función a las mujeres, en función de los jóvenes, en función de los indígenas, yo trato, o al menos me nutro de mirarlos como clase. O sea, es la mujer explotada, es el joven explotado, es el indígena explotado, porque como bien dijiste hace un rato, Federico, hay una situación concreta, que el nuevo tipo de trabajo que se crea es un trabajo precario, no es un trabajo estable. Y el sector que y se incorpora al mercado laboral, joven, mujer, indígena, se incorpora ya como un trabajador precario. Y se incorpora con una situación de que no ve perspectiva de que va a poder tener su vivienda como podían tener nuestros padres, como podían tener su lote y crear una vivienda autoedificada, sino que lo que en un determinado momento va a tener que hacer es ocupar un terreno y montarse, como pasó en Guernica el año pasado. O sea, ocuparse sobre un determinado lugar. Eso lo observamos también en otro. Pero para mí el elemento central que define ese accionar es cómo se ingresa al mercado de trabajo. Y se ingresa al mercado de trabajo en un contexto donde el capitalismo te trata de sacar hasta la sangre, no solamente el sudor, te trata de sacar hasta la sangre. Y para sacarte hasta la sangre implica que si te incorporas a la laborar, tenés que aceptar jornadas de condiciones de trabajo extensas, tenés que aceptar que no te van a pagar lo que te corresponde, que nunca te corresponde lo que realmente trabajas, que tenés que aceptar que no vas a tener día de descanso. Digo, el contenido de las leyes de flexibilización laboral que se están imponiendo en todo el mundo afecta a mujeres, jóvenes, aquellos que tenemos trabajo formal, a indígenas, y para mí esa es la clave, la avaricia del capitalismo, la profundidad de tratar de mejorar su tasa de ganancia, la idea de superar ese proceso de concentración de capital en tan pocas personas, que olvídate que si bien hay demandas propias de la juventud o hay demandas propias de las mujeres, cuando salen a la calle, los jóvenes que salieron a la calle en Colombia, salieron porque tuvieron meses y meses sin poder trabajar. Tuvieron meses y meses que lograban una pequeña changa. Y eso, está bien, son jóvenes, pero también están expresando una cuestión de trabajo, están expresando una cuestión de que no tienen futuro, de que o se meten en eso o tienen una opción de ir al narcotráfico o ir a la guerrilla o morirse de hambre. Entonces, tenemos esa situación. Las mujeres que salen a protestar desde México por las condiciones infernales de trabajo, las mujeres que están en el norte, en el límite con los Estados Unidos, en Ciudad Juárez, no solamente salen a protestar porque es el lugar donde mayor femicidios hay, sino salen a protestar por las malas condiciones de trabajo que son las maquilas, donde contratan mujeres que al no poder cruzar la frontera con los Estados Unidos, aceptan trabajos horribles, o terminan cayendo en la prostitución, o terminan vendiendo drogas, etcétera. Pero si se quedan en la fábrica, van a tener un salario 30, 40% menor. Las mujeres que salen a protestar en Bolivia es porque el gobierno de Evo Morales no resolvió, tras 13 años de presidencia, que una mujer en Bolivia gane el 30% menos que un hombre. 30% menos que un hombre. Para aquel que tiene un empleo estable. Recordemos que en Bolivia, la población económicamente activa de Bolivia, la población económicamente activa registrable, o sea, la que tiene aportes, que tiene contribuciones, que puede llegar a jubilarse en un momento, es el 19% de la población, 19,7% de la población. El 80% y moneda, 80,3% de la población, tiene trabajo precario. De ese 19% que tiene un trabajo estable en Bolivia, el 30% de las mujeres perciben un salario menor que el varón. Entonces, ¿tenemos reclamos de mujeres? Sí, tenemos reclamos. Tenemos una agenda de mujeres muy importante. Lo que se consiguió acá en la Argentina, el movimiento de mujeres, tiene un impacto a nivel internacional, el paro de mujeres y demás. Lo que están haciendo los jóvenes en distintas partes del mundo se están movilizando, pero los jóvenes fundamentalmente se movilizan por esas condiciones de trabajo, que la vida no vale nada, que tiene que agarrar la bicicleta, estar pedaleando 12 horas y te viene un camino y te atropella y no te reconocen nada, ni siquiera una flor para la viuda, para la compañera. Digo, esa es la condición de clase la que está marcando esa situación de los oprimidos de la tierra que se están movilizando. Es al menos mi perspectiva. Obviamente, hay personas, tengo colegas, amigos y demás, que están trabajando el tema del movimiento de afrodescendientes en Colombia. Están viéndolo como una cuestión de afrodescendientes. Y yo charlo con ellos, pero el problema de los afrodescendientes y las peores condiciones de vida que están teniendo en el departamento del Chocó, en Colombia, se debe a las condiciones del capitalismo colombiano.
a las condiciones que incluso la pandemia retrasó, donde el capitalismo colombiano fue más importante, el Estado colombiano, salvar a Bianca que salvar a las comunidades originarias. O sea, a Bianca era mucho más importante, que es un holding privado. No sé si soy claro con lo que digo. O sea, me parece que si no se pierde muchas veces de vista, son importantes estos movimientos, de mujeres, de jóvenes, de indígenas, afrodescendientes, etc. Pero es el capitalismo el que cuando aprieta lo está poniendo y lo está planteando y le está dando una salida de clase. Y el problema es después encontrar una plataforma política que le dé una salida de clase. ¿Está? ¿Cómo se canaliza esas demandas? Porque en última instancia, el joven precarizado que sale a la calle, en Colombia, en Argentina, en Chile y demás, que voltea un molinete es porque la plata no le alcanza. No, no, nadie va. Si la plata le alcanzara, pagás y pagás el ticket del molinete y ya está. Pero a partir de la situación anterior. La situación anterior es que el capitalismo está dejando más desahuciado en la tierra. En mi opinión. Eh, Coincido con lo que decís, que hay búsquedas también de interpretar esos movimientos de manera aislada y no Sí. pensando qué conexiones tienen y qué potencialidad podrían lograr si justamente se unificaran. Entonces me parece que a partir de la condición de la precariedad de la vida y todo, atraviesa a los laburantes, a las mujeres, a los jóvenes, a los sectores campesinos que van mirando a las ciudades, también los sectores indígenas, que a veces mixturan que son jóvenes, indígenas, mujeres. Entonces me parece que hay cosas que vas mencionando que tengo acuerdo. Me parece que ha sido muy completa el recorrido que hiciste para aportar a la discusión. Me parece que hay muchos aspectos que están en la compilación que son interesantes para volver en la lectura y efectivamente es un disparador para discusiones que no son solamente en el plano teórico o historiográfico, sino que tienen que ver más con dar herramientas e insumos para la intervención política. Te agradezco por este tiempo y por el intercambio y bueno, espero podamos volver a hacerlo en breve porque los tiempos que se vienen creo que van a ameritar que redoblemos el pensamiento y los esfuerzos para ver cómo intervenimos. Te mando un abrazo grande, Bueno, gracias a Alejandro. ustedes. Gracias, Fede, y les recuerdo que el libro lo pueden bajar en forma gratuita, o sea, es un libro de acceso gratuito, o sea, aquellos que les interese conocer un poco sobre la Guerra Fría, una mirada de esta compilación y que la pueden encontrar en el sitio web. No sé si ustedes después lo van a poner, si no, bueno. Es América Latina bajo la sombra de la Guerra Fría. Y para nosotros también era importante que la gente pueda tener acceso en este contexto donde es muy difícil comprarse un libro que cuesta más de 1000 pesos, cualquier libro que uno pueda comprarse. Y en esto es entrar a internet, bajárselo y ya está. Interesante y también que haya muchas producciones que a veces quedan encerradas entre cuatro paredes académicas que busquen hacerlas públicas y gratuitas, es lo más audaz. Sí, Bueno, lo que estamos Alejandro, tratando de hacer. te mando un gran abrazo. Somos docentes. Y compramos libros y nos gusta recibir libros gratuitos, ver las cosas gratuitas. Ese es el punto. Gracias, Fede. Un gran abrazo.